Muy queridos hermanos y hermanas, agradezco mucho a los presbíteros que venís esta mañana a concelebrar esta Eucaristía por el sufragio de nuestros hermanos, de modo particular por los que venís de lugares más lejanos y estos días de vientos y de aguas os habéis pertrechado para vivir esta comunión del presbiterio y esta comunión de los santos. Yo quisiera compartir 5 breves reflexiones en esta Eucaristía. La primera, el sentido de la celebración, y quisiera que fuera un profundo reconocimiento y agradecimiento por la vida gastada y entregada de servicio a Dios y a los hermanos, de nuestros hermanos presbíteros este año, de estos 20 hermanos que han pasado la casa del Padre. Es verdad que si en el misterio pascual la muerte es un acontecimiento trágico de nuestra biografía, pero a partir del misterio pascual de Jesucristo, la muerte se ha vestido profundamente de esperanza. La entrega de Cristo en la cruz nos rescata de una vida sin sentido, de una vida que vive en la angustia y la congoja, y con él se llena de paz y nos introduce en la dinámica del amor, que es para el que hemos sido creados, que da sentido a la vida y realiza el plan originario de Dios. Queremos celebrar esta Eucaristía para colaborar en la purificación de aquellos hermanos que están camino de la plena visión de Dios. ¿Qué sentido tiene celebrar una Eucaristía por los difuntos? ¿Qué les puede alcanzar a los difuntos nuestra plegaria y nuestra oración? El Papa Benedicto XVI, en la exhortación, en la encíclica Spe Salvi, daba una respuesta a esta pregunta. Él decía: el judaísmo antiguo piensa que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración. La respectiva praxis ha sido adoptada por los cristianos con naturalidad y en común tanto en la Iglesia oriental como en la occidental. El Oriente no conoce un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas en el más allá, pero conoce ciertamente diversos grados de bienaventuranza. Es el modo en que ellos explican la cuestión de las muchas moradas que prepara Dios para nosotros, como también de padecimiento en la condición intermedia. Sin embargo, se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio, dice el Papa Benedicto, por medio de la Eucaristía, de la oración y de la limosna. Se les puede dar consuelo, y es lo que estamos haciendo esta mañana. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir en el que estamos unidos unos con otros, con vínculos de afecto, más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. Los difuntos reciben esta oración que elevamos por ellos y también ellos nos comunican la intercesión ante Dios. En el fondo el Papa está hablando de una experiencia comunitaria de la esperanza, una esperanza como pueblo de Dios que está unido en el cielo y en la tierra. Esto me lleva a una segunda reflexión, al sentido de pertenencia por amor. Nadie vive ni muere para sí mismo, nos ha dicho San Pablo. Aquí podemos ver también una visión muy profunda del celibato por amor, porque no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Vivimos y morimos para el Señor. Y aparece una identidad tan hermosa que ha dicho San Pablo, porque somos del Señor. Podemos decir cada uno de nosotros: yo soy de Cristo, pertenezco a Cristo. La pertenencia más hermosa que se puede proclamar. Es un sentido de pertenencia no como de posesión
o de esclavitud. Es un sentido de pertenencia por amor, porque como aparece en el lavatorio de los pies, Él se hizo siervo y a nosotros nos hizo señores. El siervo que lava al Señor. Esa es la pertenencia a Cristo. Y esto genera un sentido profundo de agradecimiento y un inmenso gozo en nuestro caminar, más allá de las dificultades. Y el último término es el modo en que se genera una comunidad verdadera que nace del costado de Cristo, que está fundada en el amor mutuo. También aquí nos dice el Papa Benedicto XVI, no es la ciencia la que redime al hombre. Ahora que estamos en la biotecnología, en los big data, en la inteligencia artificial, no es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Esto es válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a la existencia. Es el amor el que salva. Y cuando una persona se siente amada, se siente tocada y envuelta por la salvación. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. Tenemos amores que han pasado a la casa del Padre, nuestros padres, hermanos, seres queridos. Por eso dice el Papa Benedicto, el ser humano necesita un amor incondicionado. Si existe este amor absoluto, con su certeza absoluta, solo entonces el hombre es redimido, suceda lo que suceda. ¿Qué es lo que decía San Pablo? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Y esto nos invita a vivir para Él. Esto es para todos los cristianos, pero de modo particular, queridos hermanos, para nosotros. Hemos sido llamados para vivir para Él, para vivir en Él. Estos días en el día del retiro os decía, a veces estamos en las cosas de Dios, pero quizás no estamos en Dios. Nos ocupamos de la casa y no nos ocupamos de quien la ocupa. Nos invita a vivir para Él. Y ya mis caminos no son los míos, tienen que ser su camino, recorrer su camino con Él y con Él vivir para los demás, como una donación cotidiana de amor. Vuelve a salir el famoso Officium Amoris de San Agustín, y esta es la vida del sacerdote, vivir para Él y en Él en una donación cotidiana al amor de los hermanos. Y así nos ha hablado San Pablo del juicio particular o del juicio universal. Del juicio particular nos decía que se trata de dar cuenta de cómo administramos esta pertenencia gozosa y fecunda al Señor. El Evangelio nos habla más de ese camino de santidad. El Papa Francisco nos decía que las bienaventuranzas y el juicio universal, Mateo 25, que hemos proclamado, son dos caminos entrelazados de la santidad. Quizá estos días hemos podido releer la exhortación Gaudete et Exsultate sobre la santidad. Y nos habla de estos dos caminos entrelazados. Bienaventuranza y ese juicio de Mateo es lo que enerva la vida cristiana. Y nos ha dicho, venid y heredad un reino preparado, un reino que no preparamos nosotros, un reino que yo os he preparado desde la creación del mundo. Por tanto, el reino no lo construye el hombre, lo prepara Dios. Alguien nos espera, pero ya está presente con nosotros y nos espera hasta el final del mundo y nos aguarda al final de nuestra existencia. Tantas veces digo a los jóvenes que a veces les molesta que por la noche sus padres les esperen levantados a las 4 de la mañana. Les digo, dichosos vosotros que alguien os espera. Porque en España hay mucha gente que vive sola
y nadie le espera. El Señor nos espera para darnos la herencia, para darnos el reino que Él prepara, que no depende de nuestras fuerzas y nuestras combinaciones. Venid y heredad el reino. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Cada vez que lo hicisteis con estos hermanos, conmigo lo hicisteis. Es curioso en el Antiguo Testamento cómo aparece repetidamente que Dios se hace garante y protector de los forasteros, de las viudas, de los huérfanos, de los que sufren injusticia. Dice, yo en persona los protegeré, son míos, yo los protejo. Y aquí en el Evangelio de Mateo da un paso más. No son los que son míos, yo me identifico con ellos. Cada vez que a ellos se lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Por eso también el Papa Benedicto habla de ese juicio universal como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Nos dice, Dios revela su rostro en la figura del que sufre, comparte la condición del hombre abandonado por Dios, tomándola consigo. Este inocente que sufre se ha convertido en esperanza y certeza. Dios existe. Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir, que sin embargo podemos intuir en la fe. Sí, existe la resurrección de la carne. Existe una justicia. Dios es el que defiende la justicia. Por eso es necesario el juicio universal, porque garantiza la justicia antes que la caridad. En la brillante conferencia que nos ha ofrecido nuestro hermano, el profesor Robán Pardo, nos decía cómo la justicia precede a la caridad, pero a veces no se puede iniciar la justicia si no le precede la caridad. Una cuestión que el Papa Benedicto trata de modo muy cierto. Dice precisamente el juicio universal, venid benditos de mi Padre, apartaos malditos, es la defensa del pobre, del huérfano y de la viuda. Existe la revocación del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho. Por eso la fe en el juicio final, del que a veces no hablamos, es ante todo y sobre todo esperanza. Es escuela de esperanza el juicio final. Esa esperanza cuya necesidad se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Estoy convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial o, en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. Es una afirmación muy fuerte. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre está hecho para la eternidad. Pero solo en esta relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva, porque será Él quien restablezca la justicia. Será Él quien alcance la paz eterna y plena para el universo y para todos. La cuarta, ya muy breve. Este reino de Dios es semejante a un banquete de bodas, donde cojos, tullidos, ciegos, es decir, todos nosotros hemos sido invitados. Comienza aquí, se consuma en la eternidad, en el cielo. La Eucaristía anticipa este banquete para el que está hecho de modo particular el sacerdote. Sacerdote y Eucaristía tienen una relación primaria y esencial. Uno necesita del otro. No hay sacerdote sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin sacerdote y no hay iglesia sin Eucaristía y sin sacerdote. En el libro del Apocalipsis aparece el Cordero degollado, el único capaz de abrir el libro de los 7 sellos, y nos envía, como esos ángeles, a ser sembradores de fe, de amor y de esperanza. Por eso,
la última reflexión. Qué importante es estar siempre preparados. La vigilancia es una actitud fundamental cristiana. Yo cuando ya he enviado aquí a la catedral como quisiera ser enterrado, si me da un patatús, alguien me dice, hombre, es un poco joven, oiga, nadie sabe si aquí después de esto me cae una teja en la cabeza y se acabó. Estamos preparados. Porque el Apocalipsis termina diciendo, yo vengo pronto. Y termina con una confesión, una petición y una promesa. Termina el Apocalipsis, amén, Maranatá, la gracia con vosotros. Una confesión, amén. Todo está cumplido, que se cumpla. El Señor lo cumple. Maranatá, ven Señor. Es la petición de la Iglesia. Y por último, un regalo de Dios, la gracia con vosotros. La gracia que nos hace confesar el amén. La gracia que nos hace pedir Maranatá. Hoy damos gracias al Señor por la vida y ministerio de tantos hermanos, de modo particular estos 20 hermanos que han pasado a la casa del Padre. Ojalá que seamos con el Señor los defensores de las viudas, de los huérfanos, de los migrantes, de los pobres, de los enfermos, que a todos ofrezcamos la mesa abundante de las bodas del Cordero y que nuestra vida esté transida por una vigilancia propositiva, por una vigilancia operativa, a la espera de que quien acompaña nuestro recorrido, quien nos hace caminar con Él, pueda recibirnos al final de nuestra vida con nuestros hermanos difuntos, con el Señor, la Virgen, San José y los santos, en la morada eterna, para vivir siempre en ese amor y en esa caridad que Dios siempre ha preparado y operado para nosotros. Lo pedimos por intercesión de la Virgen María. Que así sea.